Vamos a hacer un taller de clavo de Tibia Nail 2, Universal Tibia Nail 2, UTN 2, de la empresa Doble Médica. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar sobre los implantes. Los implantes tenemos en diámetro de 8 milímetros de diámetro, 9 milímetros de diámetro y de 10 milímetros de diámetro. Una cualidad de estos clavos, tanto la de 8 como la de 9 milímetros de diámetro, hacen uso para fijación distal y fijación proximal, pero solo en metáfisis. Estos dos orificios de acá que estoy marcando, usa el tornillo de 4.0 milímetros de diámetro, que son estos azules. Entonces los tornillos azules son respectivos para los clavos azules de diámetro de 8 y 9 milímetros de diámetro. Luego, el clavo de 10 milímetros de diámetro hace uso de tornillos de bloqueo de 4 milímetros de diámetro, como verán, ¿no? Entonces, para que no haya ninguna equivocación en el uso de los tornillos azules de 4.0 se usan en los clavos de 8 y 9 milímetros de diámetro, y los tornillos de color verde de 4.9 respectivamente con el clavo de 10 milímetros de diámetro. Luego tenemos estos tornillos morados de 5.0 milímetros de diámetro que se usan exclusivamente para fijación en epífisis de cualquiera de los clavos mencionados, ya sea de 8, de 9 o de 10 milímetros de diámetro. Este tornillo de 5.0 va a ingresar en los 3 orificios más proximales, que son exclusivamente para fijación en epífisis de tibia. Y estos tornillos son unos tornillos especiales de color morado, y como verán es de doble núcleo y son tornillos de esponjosa para fijación en tejido esponjoso. Bueno, también hay que hacer mención de los tapones. Los tapones tenemos de 0, 5, 10 y 15 milímetros de altura. Ahora pasemos a la instrumentación. Para iniciar con la instrumentación, vamos a ver que justamente estos clavos tienen una angulación de la cabeza con respecto al vástago de 9 grados de angulación. Por ende, su punto de ingreso se va a ubicar justamente en el borde anterior del platillo tibial, en dirección del canal medular. Vamos a ver acá que este va a ser nuestro punto de ingreso del clavo. Como siempre, vamos a iniciar con una guía de inicio. Comenzamos con una guía de inicio, dándoles, más o menos introduciendo la guía, unos 7 centímetros. Esta guía tiene que tener esa angulación de 9 grados, ¿no?, en dirección del canal medular. Como vemos acá, tenemos una opción tanto de ingresarlo con el mandril o puede ser con el perforador. A ver, lo voy a impactar un poco. Luego de introducir la guía, vamos a pasar el protector de tejidos blandos. Entonces, tenemos 3 formas para poder iniciar. La primera, una de las formas para iniciar, como vemos acá, o puede ser
con el punzón de inicio, que también nos puede servir para poder, si es que es muy incómodo y se desliza, no podemos colocar en la posición que deseamos, podemos iniciar con el punzón de inicio, y una de las cualidades del punzón es que nos podemos acular o empujar los tejidos blandos, ¿no? Para que nos facilite el ingreso de justamente la guía de inicio. ¿Ok? Luego, en caso no me permita la introducción de este protector de tejidos blandos, ya sea por problemas de, por ejemplo, patela baja, que no permite, ¿no?, la introducción de este instrumental, porque va a ser imprescindible. Si vamos a iniciar con la broca de inicio, entonces esta broca va a tener que introducirse hasta el tope de la guía. Pero si la patela o los tejidos blandos no me permite la introducción de este instrumental, puedo hacer uso justamente de esta, es como una gubia. Entonces, al igual, lo bueno es que yo puedo trabajar con esta gubia sin necesidad de usar los protectores de tejidos blandos. En caso no me permite, como verán, puedo introducir hasta la primera línea. Y justamente esa primera línea va a tener la misma longitud. Ahí estamos preparando el canal para la cabeza de clavo. Entonces, este instrumental es muy bueno en usos aislados, como les decía, ya sea patela baja o si los tejidos blandos no les permite el uso de esta broca de inicio. Bueno, luego retiramos todos los instrumentales de inicio y procedemos a pasar la guía de oliva. Para colocar la guía de oliva hacemos el uso de esta guía de reducción canulada, ¿no?, que va a pasar los dos fragmentos, y a continuación vamos a colocar nuestra guía de oliva. Y procedemos al rimado. Acá tenemos las rimas flexibles. Entonces, el rimado va a ser 1 milímetro de diámetro mayor al diámetro del clavo. En caso el clavo, al momento de introducir, tenemos dificultades, podemos rimar 0.5 de más o reducir el diámetro del clavo. Como vemos acá, ya procedemos a rimar, y el ancho vamos a sacar según vamos rimando. Si hemos rimado hasta 9 milímetros de diámetro, nuestro clavo de colocación va a ser de 8 milímetros. Si hemos rimado hasta 10 milímetros de diámetro, el clavo de colocación va a ser de 9 milímetros. Si hemos rimado hasta 11, va a ser de 10. Y si en caso hemos rimado hasta, digamos, 9,5, nuestro clavo va a seguir siendo 8. Entonces, podremos decir, el rimado puede ser de 1 o 1.5. Eso no hay ningún problema. De preferencia, claro, tratar de que siempre sea 1 milímetro de diámetro de diferencia. Ahora, procedemos a calibrar el clavo. Para el calibrado vamos a necesitar el mango en C, y la regleta. Como verán, conectamos el mango en C en el clavo, colocamos la regleta según la longitud del clavo. Acá tenemos un clavo de 9 milímetros por 315,
Como verán, lo conectamos a la medida de 315 y acá procedemos a fijar con un tornillo B, según me indica en la regleta, ¿no? Con un tornillo B fijo la regleta. Procedemos a colocar para el bloqueo distal. Ojo, tengan en cuenta de que acá tengo una tibia izquierda, el bloqueo siempre va a ser de medio lateral. En este caso, mi guía de bloqueo distal se va a colocar en el lado derecho de la regleta, ¿no? Para el bloqueo de una tibia izquierda, como vemos acá. Acá me indica que voy a colocar la A. Luego separo todos mis instrumentales para el pescador o el pin posicionador. Como vemos, vamos a necesitar la guía, la camiseta, el broca, mi guía de broca de 5.0, mi broca de 5.0, se va a necesitar la tarraja de 5.0, el pin posicionador y el candado de bloqueo. Entonces, inicialmente pasamos la camiseta, llegamos, se retira, pasamos la guía de broca, acá se va a pasar la broca, luego la tarraja manual, no se olviden, ¿no? La tarraja manual, y para luego colocar el pin posicionador. Acá solamente estamos haciendo el calibrado del lado. Ahora hacemos las verificaciones de bloqueo. Si es que coinciden los orificios, va a estar bien calibrado. En este caso, recuerden, tenemos dos guías para broca de 4.2 y dos guías para broca de 3.4. La guía de 3.4 es para la colocación de los tornillos de 4.0. En este caso tenemos un clavo de color azul de diámetro de 9 milímetros. Por ende, el tornillo de bloqueo que vamos a usar es de 4.0. Estas guías de broca de 4.2 nos van a servir para colocar los tornillos de 4.9 y 5.0. Las reservamos. Vamos a hacer las pruebas. Agarramos la broca de 3.4 correspondiente y hacemos las pruebas. Entonces la broca tiene que pasar libremente por el canal. Como verán, pasa libremente por el canal, no choca con nada, no se detiene, a medio paso se retira y ya tenemos bien calibrado el sistema. Entonces, todo lo que es separado para el pescador lo reservo en otro lugar. Acá lo tengo. Ahora procedo a retirar la regleta. No olvidarse la longitud del clavo, que acá tenemos de 315 para colocar. Reservamos la regleta y procedemos a introducir el clavo en la medular de tibia. Como verán, acá en el mando ese hay unas líneas que me indican el tamaño del tapón que puedo colocar, ¿no? Que es de 0, aquí tenemos de 5, de 10 y hasta el tope de 15 milímetros. Colocamos la regleta, fijamos el sistema
y procedemos a colocar el pin de calibración. Para eso necesitamos la guía de broca, la camiseta con el trocar, llegamos hasta el hueso y bajamos la camiseta hasta que choque a la cortical. Se retira, procedemos a colocar la guía de broca de 5.0, pasamos la broca de 5.0 y le solicitamos al doctor que por favor pase la broca, la primera cortical, y choque con el clavo. Luego retire y procedemos a pasarle la tarraja de 5.0. En este punto podemos hacer las pruebas de verificación si estamos en clavo. Como verán, se escucha el sonido metálico que comprueba que estamos en el clavo. Retiramos y colocamos nuestro pin posicionador. Y lo sujetamos con en este punto ya no necesitamos la guía de oliva, lo retiramos. Ahora, para mejor vista, lo voy a colocar de este lado y procedemos con los bloqueos. Para los bloqueos ya hemos reservado nuestras guías de broca de 3.4, recuerden, guía de broca de 3.4 para el bloqueo distal. Entonces acá vamos a escoger nuestras brocas de 3.4 para el bloqueo distal. La primera broca, como verán, pasó las dos corticales. En ese punto ya tengo fijo el clavo tanto en horizontal como en vertical. Puedo hacer las pruebas. Como se dan cuenta, no se mueve, el clavo está bien reducido. Ok, se deja esa broca y procedemos a bloquear en la parte proximal de los orificios distales, ¿no? Igual acá se pasa la broca, se retira, pasamos el medidor de profundidad. Indispensable de que la guía de broca choque la cortical, porque recuerden que nosotros la medición se hace a base de la cortical, de la camiseta. Por eso muy importante de que esta camiseta choque la cortical. Si es que está elevada, nos va a dar una medición errónea. Luego de colocar el tornillo acá, se procede a retirar en el orificio más distal y colocamos nuestro medidor de profundidad, ¿no? Igual como les indicaba, la guía de broca siempre tiene que chocar la cortical. Entonces, hasta ese punto, acá estamos midiendo un tornillo de 30. Hay que considerar 2 milímetros de más por la cabeza del tornillo. Entonces, hemos medido 30. Procedemos a introducir el tornillo. Recuerden, acá hay una línea, esa línea es un indicador. Cuando llegue a la camiseta me va a indicar que el tornillo, la cabeza del tornillo ya está a la altura de la cortical. Entonces no hay necesidad de aplicar demasiada fuerza, porque si no se nos va a robar el tornillo y no va a anclar. Como vemos acá, llegamos a la cortical, tranquilamente me indica que la cabeza del tornillo ya llegó, ya está en la cortical, ¿no?
Entonces hasta ese punto ya se han realizado los dos bloqueos distales. Puedo realizar, recuerden que el clavo en la parte distal tiene 4 orificios. Si son fracturas simples, ¿no? Simples horizontales, con 2 tornillos de bloqueo distales medio laterales es suficiente, pero si tengo una fractura ya sea oblicua o en espiral, voy a tener que estabilizar con otros tornillos en diferentes planos. En este caso yo puedo colocar en diferente plano el siguiente tornillo. Bueno, aquí está. Recuerden, acá hay una flecha que me indica justamente esas flechas tienen que coincidir. Entonces, recuerden, como es el pie izquierdo, el bloqueo siempre es de medio lateral, ¿no? Voy a usar este orificio. Y este orificio es para colocar un tornillo oblicuo. O puedo colocar un tornillo en AP, antero-posterior. Para eso tengo que retirar mi bloqueo distal, porque si no, no me va a dejar colocar ese tornillo. Y acá vamos a ubicar el orificio para colocar el tornillo en AP, antero-posterior. Entonces recuerden, si quiero colocar otros tornillos en diferentes planos, tenemos en el plano horizontal el medio lateral, en el plano vertical tenemos el tornillo antero-posterior que nos cruza, y tenemos un tornillo oblicuo en medio lateral, oblicuo en medio lateral. ¿Ok? Esos son todos los bloqueos en la parte distal. Luego procedemos al bloqueo proximal. En el bloqueo proximal vamos a encontrar, para hacer la fijación en metáfisis, ya sea en fracturas solo de tercio medio, si voy a hacer mi fijación en metáfisis, voy a hacer el uso justamente acá tengo 2 guías para el bloqueo de metáfisis, en las cuales están indicadas L, R. En este caso, la tibia que tengo acá es del lado izquierdo y voy a hacer el uso de mi guía izquierda. Esta guía se va a colocar en esta posición. Como verán, si yo voy a intentar colocarlo acá, no va a introducir, no va a ingresar. Si yo quiero colocarlo del lado contrario, al revés, tampoco va a ingresar, solo va a ingresar en el lado correcto, indicado. Del lado para la tibia izquierda, para la fijación, recuerden, el tibia siempre va a ser de medio lateral. Acá tenemos para el orificio dinámico y un orificio estático. Para hacer la dinamización, la compresión dinámica, perdón, vamos a colocar el orificio. Acá tengo una diastasis, necesito cerrarlo. Voy a hacer el uso del tornillo de compresión. Para eso voy a colocar mi orificio en la parte más proximal. Como ven acá, procedo a pasar mi broca y a colocar mi tornillo. Bueno, medidor de profundidad, luego el tornillo de bloqueo, ¿no? Bueno, como verán, el tornillo ya está en su sitio. Retiro el atornillador y retiro la camiseta para luego hacer uso de este tornillo de compresión. El tornillo de compresión va a hacer contacto con el tornillo de bloqueo y justamente va a reducir la zona de fractura. Como vemos acá, ya llegó hasta la zona de fractura,
Vamos a ver visualmente cómo tengo esta diastasis, esta separación. Entonces, ven, poco a poco voy atornillando y va cerrando en la zona de fracturas hasta cerrarla completamente la diastasis. Ya se redujo, se ha hecho la reducción completa, como ven acá, ¿no?, en su totalidad, y luego procedo a colocar mi tornillo estático para que pueda mantener la compresión. Por ende, este ya va a ser mi orificio para mi tornillo estático. Entonces, acá simplemente lo único que voy a pasar es, ¿no?, la broca, luego el medidor de profundidad y luego mi tornillo de bloqueo. Entonces, y ya bloqueamos tanto en distal como en proximal para fracturas de tercio medio. Ahora, en caso yo tenga una fractura diaficiaria pero muy proximal, que está a la altura de la metáfisis, o ya sea una fractura combinada diafisaria con fracturas, ciertas fracturas intraarticulares, puedo usar el bloqueo proximal en epífisis. Para eso cambio mi guía, acá tengo una guía para mi bloqueo proximal. Si se dan cuenta, la guía está marcada con una línea. Esa línea tiene que coincidir con esta de acá para que no haya errores, porque si yo lo coloco al revés, simplemente estos orificios no van a caer en los orificios del clavo. No confundirse, hay una línea que me marca justamente para el bloqueo en el sistema. Si en caso tienen duda, lo mejor que pueden hacer es colocar una guía, hacer una toma radiográfica para ver que esto esté alineado con el orificio está alineado con la guía. No se vayan a confundir, por favor, no lo vayan a colocar así al revés esta guía. Entonces acá me indica que tengo que fijar con un tornillo A. Hago la fijación con el tornillo A. Y acá tengo tres tipos de bloqueo en epífisis. Vamos a colocar las guías respectivas y recuerden, para la fijación en epífisis, nuestras guías de broca, el tornillo que se va a usar es de 5.0, por ende las guías que voy a usar para broca son las guías de 4.2. Entonces, en esta posición, tanto acá como acá, procedo a hacer mi bloqueo broca, medidor de profundidad y el tornillo para fijación en epífisis. Tenemos para fijación en epífisis dos tornillos oblicuos, uno de medio lateral y uno de lateral medial, y un tornillo oblicuo en AP, como verán. Estos tornillos no hay necesidad de colocarlos bicortical. Recuerden que es tejido esponjoso. Acá se colocan esos tornillos morados esponjosos, donde son monocorticales, y solamente en la segunda cortical hay que enterrar el tornillo. No hay necesidad de pasar la broca en las dos corticales. Bueno, para terminar, se retira el sistema. Se retira acá. Entonces voy a sacar el tornillo de compresión y voy a sacar el mango en serio. Y para terminar, colocando el tapón de cierre. Para el tapón de cierre, como verán, aquel clavo se ha introducido bastante, ¿no? Esto está para un tapón más o menos de 10 milímetros. Vamos a elegir el tapón correspondiente.
tapón de 10 milímetros. Recuerden, para la colocación del tapón, siempre primero antihorario, hasta escuchar la introducción del tornillo. Ok, y procedemos a introducir. Entonces tenemos fijo el clavo. Ahora, para el retiro de material, recuerden, para un retiro de material, primeramente se tienen que retirar los tornillos, pero siempre se debe dejar uno. ¿Por qué? Puede ocurrir de que si es que yo retiro todos los tornillos, el clavo se introduzca, se impacte más y ya no pueda retirarlo, ¿no? Luego, recién de haber retirado, como verán, se impactaba un poco, ¿no? Hago el retiro del tapón y conecto mi extractor de clavo. Por favor, el extractor siempre se coloca hasta el tope, no se coloca a medias porque se puede malograr la rosca. Ya luego de haber procedido a la extracción, recién procedemos a extraer el tornillo más distal. Y con la ayuda del martillo procedemos a extraer nuestro clavo. Bueno, ahí terminamos la capacitación de colocación de clavo Universal Tibia Nail 2.